Día número 30, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar de dos personajes muy importantes. El primero era Saúl y el segundo Jacob. Eran dos hermanos hijos de Isaac. Por lo tanto, vienen siendo nietos de Abraham. Y dice la palabra de Dios que cuando estos dos hermanos iban creciendo, Esaú fue diestro en la casa, dándonos a entender que era un hombre que se dedicaba al ocio, no por necesidad, porque vemos que era hijo de Isaac, por lo tanto era un hombre rico. Isaac y sus hijos eran hombres ricos, y nos da a entender que Esaú cazaba por placer, por hobby, y era hombre del campo, iba de aquí para allá, dándole gusto a sus deseos. Mas vemos que Jacob dice que era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y cuando dice varón quieto, no se refiere a un hombre holgazán ni perezoso, no. La palabra quieto denota su forma de ser, denota que es de una naturaleza interior apacible y recta. Y cuando vemos la palabra quieto en hebreo, la traducción es tamim, que y tamim significa completo, sano, inocente, perfecto, puro, justo, leal, íntegro. O sea que vemos que cuando habla de Jacob, varón quieto, se refiere a un hombre que trabajaba en las tiendas de su familia, porque eran muchas. No decía que habitaba en una tienda, sino que habitaba en varias tiendas, o sea que estaba pegado a las labores familiares, a las labores de la casa. Pero la versión más fiable, cuando dice varón quieto, se está refiriendo a Tamín, todo el conjunto de un hombre que caminaba rectamente delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que un día Jacob estaba haciendo potaje, era un guiso rojo con lentejas, y su hermano Esaú venía del campo muy hambriento y agotado, pienso yo, y le dice: Jacob, te pido por favor, dame de ese guiso rojo que tú has hecho, porque estoy muy cansado. Y desde ese momento, desde que Esaú le dijo: dame de ese guiso rojo porque estoy muy cansado, en ese momento se le cambió su nombre. No se le cambió como tal, pero se le comenzó a decir a Esaú Edom, que significa rojo, por el guiso rojo que iba posteriormente a consumir de Jacob. Y dice la palabra de Dios que Jacob le dice a Esaú: Esaú, véndeme el día de hoy tu primogenitura. Y Esaú le dice a Jacob: ¿para qué pues me sirve la primogenitura si de todas maneras me voy a morir? Entonces Jacob le reitera: júramelo en este día. Y Esaú le juró. Y habiendo jurado que le vendía su primogenitura, le dio Jacob pan y del guiso rojo con lentejas. Y en el versículo 34 dice: entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mi gente, esta historia nos muestra cómo Esaú menospreció un don perfecto de Dios, porque al nacer primero le había determinado dar la primogenitura a Esaú. Por lo tanto, esa primogenitura venía con la postrera bendición que venía desde Abraham, Isaac hasta Esaú. Pero al vender la primogenitura por un plato de lentejas, esa primogenitura viene a recaer sobre Jacob. O sea que posteriormente el que podía reclamar la bendición de Dios era Jacob. Esta historia de Esaú nos debe enseñar a cómo debemos gestionar nuestras emociones. Mi gente, y la pregunta que yo les tengo el día de hoy es: ¿cómo reaccionas ante el cansancio de un día pesado? Porque si tuviste un mal día, si el
día desencadenó en un gran cansancio, ese cansancio puede llevar a un descontrol de tus emociones y un descontrol, una mala gestión de tus emociones te puede llevar a que pierdas las promesas de Dios. Y muchas veces nos puede pasar como cristianos que nosotros estamos haciendo lo bueno y lo recto delante de Dios, pero llega el desánimo, vemos que las cosas no funcionan, vemos que el cansancio y el agotamiento es eminente sobre nosotros. Y el diablo va a estar ahí tentándonos, diciéndonos, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué luchas tanto por mantenerte firme en tu día a día? Ven, yo te ofrezco una alternativa más rápida, te ofrezco el placer, te ofrezco el pecado, te ofrezco un sinfín de cosas que pueden llevarte a perder la bendición de Dios. Saben, nosotros como hijos de Dios poseemos una primogenitura. Y esa primogenitura nos lleva a ser benditos en Dios. Cuando vienen los días difíciles, donde estamos más cansados, es donde el enemigo va a atacar más rápido, va a atacar más fuerte, porque cuando el hombre está cansado, está agobiado, viene un descontrol de su ánimo, un descontrol de sus emociones, y depende de cómo nosotros sepamos gestionar nuestras emociones, vamos a tomar decisiones que nos hagan que la bendición de Dios sea reafirmada sobre nosotros o hacer que la bendición de Dios se aleje de nosotros. Muchas veces pasa cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y el diablo nos ofrece el pecado, ofreciéndonos lentejas por la primogenitura que Dios hizo, que Cristo Jesús hizo en cada uno de nosotros. ¿Saben? Nosotros debemos mantenernos firmes, por más que vengan a ofrecernos lentejas, por más sabrosas, por más que el olor de aquellas lentejas guisadas que nos ofrece el diablo para que dejemos la primogenitura que es la presencia del Espíritu Santo, no la vendas, no vendas tu primogenitura por seguir los pasos del pecado, porque puede que al principio sepa bueno, puede que al principio el sabor sea espectacular, pero el resultado es pérdida de nuestro propósito en Dios. Es la pérdida del propósito de nuestra vida. Yo no juzgo a Jacob por preparar lentejas para ofrecérselas a Esaú para que le vendiera su primogenitura. Porque yo les digo una cosa, hay hombres que están sedientos y hambrientos por la bendición tuya. Así que aprecia los dones que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado el don de servirle a Él, si Dios te ha dado dones de mantenerte recto delante de Él, no los menosprecies. Si Dios te ha dado el don del Espíritu Santo, no menosprecies su presencia, porque lo que tú estás menospreciando en este momento, hay otros hombres que están clamándole a Dios por tenerlo. Y podemos ver que a Dios le gustaba el corazón de Jacob, porque era un corazón que anhelaba los dones de Dios, anhelaba la bendición de Dios, lo que otro estaba tomando por sentado, que ya ni siquiera le daba valor, o Jacob estaba anhelando lo que para otro era algo sencillo, algo del común. Y vemos que Jacob anhelaba la bendición que tenía su hermano. Yo no creo por envidia, porque dice la Biblia que Jacob era varón quieto, que era varón perfecto e íntegro. No creo que haya tenido envidia, pero sí creo que Jacob quería ser bendito sobre la tierra también, porque vemos que Jacob iba a ser olvidado porque era el segundo a la mesa. El mandato de él era que él iba a servir a su hermano y a sus postreras generaciones. Iba a ser alguien relegado en la historia. Pero vemos que Jacob anhelaba la bendición de Dios sobre su vida. Lo que Esaú daba por hecho, que era bendito sobre la tierra, Jacob lo anhelaba con el alma. Él quería ser un hombre que fuera bendito por Dios. Él anhelaba la bendición de Dios. Y saben que a Dios le agradó.
A Dios le agradó que Jacob tuviera el corazón correcto, que era amar la bendición que viene de parte de Dios, no una bendición que viene de los hombres. Jacob tenía ese anhelo ferviente, porque toda su vida gritaba: quizás yo no sea el bendito de Dios, pero sí puedo actuar como uno. Quizás esté relegado a ser el segundo de toda la historia, pero puedo tener el corazón que los que están al frente no tienen. ¿Saben? Jacob era un hombre perfecto delante de Dios, con un corazón perfecto y hermoso delante de Dios. Y quizás esa debería ser la mentalidad de nosotros como hijos de Dios. Que si no tenemos el don o si no tenemos la bendición de Dios, actuar como si fuéramos benditos. Y posteriormente Dios va a mirar eso y te va a elegir y te va a llamar y te va a decir: ven, a ti he elegido bendecir. Mi gracia caerá sobre ti, porque un corazón correcto llama la atención de nuestro Dios, llama la atención de nuestro Padre. Y lo posterior que va a pasar contigo es que serás bendito en las naciones, serás un hombre y una mujer que Dios va a utilizar grandemente para su reino. Mi gente, esta es la primera parte de la historia de Jacob y Esaú. Espero verlos en el día número 31, donde vamos a desglosar la postrera parte. Un fuerte abrazo y mi Dios me los bendiga.